Todo empezó con algo tan simple que, en ese momento, no levantó ninguna alarma. Estábamos en la cocina, ella fregaba una taza y soltó, casi al aire: necesito salir sola, despejarme un poco. Me siento saturada. Ni siquiera me miró. Lo dijo como quien menciona que va al súper o que hace calor. Yo, sin sospechar nada raro, le dije que claro, que la entendía. A veces uno se siente así, ahogado, atrapado, y necesita un poco de espacio. Y lo creía de verdad. Pensé que era eso, el estrés, el trabajo, la rutina que se nos venía encima desde hacía años como una marea que nunca baja. Pero, había algo en la forma en que lo dijo. Una tranquilidad que no era normal. Demasiado medida, como si ya lo tuviera ensayado. No dije nada en ese momento, pero desde ahí empecé a fijarme más. Los días siguientes noté que algo había cambiado en su forma de salir. No era algo escandaloso, era sutil. Apenas un poco de maquillaje que no usaba antes para ir sola, ese perfume que solía reservar para cenas especiales, y ropa que hasta hacía poco consideraba demasiado, si no iba conmigo. Pequeños detalles, pero suficientes para hacerme dudar. Le preguntaba dónde iba y sus respuestas eran siempre vagas, casi genéricas. A caminar. A mirar libros. A pensar. Nunca un lugar exacto, nunca un horario definido, nunca un nos vemos luego en tal parte. Solo salía, y volvía horas después con una expresión serena, una sonrisa que ya no parecía para mí. Y yo, por dentro, empezaba a tragarme una sospecha que no me podía sacudir. Como cuando te duele algo pero aún no sabes si ir al médico. Una parte de mí quería pensar que estaba exagerando. La otra, no dejaba de mirar con más atención. Y entonces, pasó lo que tenía que pasar. Una noche de jueves, con una tormenta fea encima, ella igual se fue. Así, sin paraguas ni abrigo, como si la lluvia no existiera. Me clavé en el sillón, mirando las gotas resbalar por el vidrio, y sentí que algo dentro mío se estaba rompiendo en silencio. Ahí tomé una decisión. La próxima vez, la iba a seguir. No por celos. No por orgullo. Por necesidad. Necesitaba saber si estaba viendo fantasmas o si todo lo que sentía era real. Si esa intuición incómoda que me había acompañado los últimos días no era solo paranoia. Así que me preparé como si fuera una misión: ropa oscura, celular bien cargado, batería extra, y el corazón en modo alerta. No tuve que esperar mucho. El sábado, a media tarde, volvió a decirlo. Voy a salir un rato, quiero caminar sola. Le di un beso suave en la frente, uno que ya no tenía peso, y la vi salir con ese paso liviano que había adoptado últimamente. Esperé 3 minutos. Luego la seguí. Bajé por las escaleras para no hacer ruido, crucé la calle cuando ella lo hizo, me escondí detrás de autos cada vez que giraba la cabeza. Me sentía como un espía de película barata, pero mi corazón no paraba de retumbar. Caminó sin dudar, sin mirar a los costados, como si supiera exactamente a dónde iba. Después de unas 6 cuadras, se detuvo frente a un edificio que conocía muy bien, el de Luis, el vecino del cuarto piso. Ese que siempre tenía un saludo amable y una mirada demasiado larga. La vi marcar algo en el portero. No timbró. Usó un código. Entró como si fuera su casa. Ni siquiera miró atrás. Yo crucé justo a tiempo, antes de que la puerta se cerrara. Me metí sin hacer ruido. Subí despacio, como si estuviera colándome en una casa ajena. Cuando llegué al tercer piso, escuché algo que no escuchaba hacía mucho: su risa. Una risa que ya no existía en casa. Me asomé al pasillo. La puerta del 3B estaba apenas abierta. Ella estaba ahí, descalzándose. Luis le tomaba la mano y se la besaba, como si fuera suya. Como si siempre lo hubiera sido. Saqué el celular. Manos temblando. Fotos. Una tras otra. No pensé. Solo disparé. Era como si necesitara tener pruebas para convencerme de que lo que veía era real.
Como si documentar ese momento me ayudara a no volverme loco. Ella, la mujer con la que había construido años de vida, estaba ahí, con otro hombre, como si yo no existiera. Como si todo lo que habíamos sido juntos fuera un recuerdo viejo, arrumbado en un cajón. Vi cómo él cerraba la puerta con el pie. No necesité ver más. Salí de ahí sin rumbo. Caminé sin pensar, sin mirar a nadie, sin escuchar nada. Solo las imágenes en mi celular, que no dejaba de revisar. Una y otra vez. Como si necesitara confirmar que no me lo estaba inventando. Volví antes que ella. Me duché, me cambié, y me senté frente al escritorio. No quería pelear. No quería discutir. No iba a robar. Eso no. Seleccioné 5 fotos. Las más claras. Las que hablaban por sí solas. Las imprimí, una por una, en tamaño grande. El sonido de la impresora sonaba como un eco seco, como si cada hoja escupiera una verdad imposible de ignorar. Fui al cuarto. Las dejé sobre su almohada, bien alineadas, sin notas, sin explicaciones. Luego me senté en la cama. Y esperé. A las 8:47 escuché la puerta. Amor, ¿cenaste ya? No respondí. Escuché sus pasos llegar hasta la habitación. Se detuvo en seco al entrar. Silencio. Un silencio tan denso que dolía. La vi mirar las fotos, una por una, con los ojos abiertos como si no pudiera creer lo que veía. No dijo nada. Ni una palabra. Solo se quedó ahí, parada, viendo cómo su secreto estaba ahora impreso en papel. Yo tampoco dije nada. No hacía falta. La observé con la misma calma que uno tiene cuando ve algo arder. No haces nada. Solo esperás que se consuma. Después de un rato, se dio la vuelta y se fue. Cerró la puerta despacio. Nada de gritos. Nada de portazos. Solo silencio. Me quedé solo en esa cama que ya no significaba nada. El aire se volvió espeso, irrespirable. No sentí alivio. No sentí odio. Solo un hueco adentro. Durante semanas había imaginado 1000 maneras de enfrentarla. Pero cuando llegó el momento, no quedaba nada que decir. Ella ya no estaba ahí. Su cuerpo tal vez sí, pero lo que éramos, eso ya no existía. Porque la traición no fue solo el cuerpo. Fue la risa, los códigos, la complicidad. Y yo, sin saberlo, lo había perdido todo, sin siquiera derramar una lágrima. A la mañana siguiente, el aroma del café me sacó del sueño. Por un segundo, casi olvidé todo. Casi. Cuando entré en la cocina, ahí estaba ella, de espaldas, canturreando bajito mientras preparaba el desayuno como si nada hubiera pasado. Como si no hubiéramos chocado contra una verdad irreversible la noche anterior. Me quedé quieto en la entrada, mirándola moverse con esa ligereza forzada. Me ofreció una taza como si fuésemos 2 extraños compartiendo piso por cortesía. No dije nada. No tomé nada. Solo fui y me senté, frente a ella, como si estuviéramos en una escena que ambos sabíamos que no tenía vuelta atrás. Empezó a hablar. No desde el corazón, sino desde algún lugar prefabricado. Palabras recicladas. No quería hacerte daño. Me equivoqué. Fue algo emocional. Aún te quiero. Las palabras flotaban entre nosotros sin aterrizar en ningún sitio. No había nada ahí que pudiera tocarme. La escuchaba como se escucha el eco de una conversación ajena. Sin involucrarse. Después vinieron las excusas de siempre, que se sentía sola, que ya no la miraba como antes, que la casa se había convertido en un sitio frío donde ni ella sabía quién era. Me habló de buscarse, de sentirse viva, de que lo de Luis no era serio. Yo simplemente la observaba. No había enojo, ni rabia, ni lágrimas. Solo una distancia inmensa, como si ella estuviera hablándome desde el fondo de una cueva y yo apenas pudiera oírla. Cada vez que intentaba cortar el espacio entre los dos, yo lo ampliaba. Con un gesto, una mirada.
No había espacio para el contacto. Lo que sentía por ella ya no tenía nada que ver con el amor. Cuando me preguntó qué quería hacer, le respondí sin emoción. Nada. Solo quiero que cada noche, cuando intentes cerrar los ojos en esta casa, recuerdes lo que hiciste. No le pedí que se fuera. No todavía. De algún modo, necesitaba que sintiera el peso de cada minuto. No por venganza. Por verdad. Desde ese día, nuestra convivencia se volvió una rutina hueca. Una especie de teatro en cámara lenta. Dormíamos bajo el mismo techo, pero en mundos completamente separados. Yo evitaba coincidir con ella. Salía más. Comía fuera. Dejaba luces encendidas como pequeñas bombas de incomodidad. Cada detalle mío era un mensaje mudo que decía, ya no hay nada entre nosotros. Ella empezó a caminar por la casa con pasos más suaves, como si el suelo pudiera romperse en cualquier momento. Ya no salía sola. No usaba ese perfume. No se arreglaba. Solo dejaba pequeñas notas en la nevera. ¿Necesitas algo? Compré café. Intentaba sostener una normalidad que ya había muerto. Y yo, desde mi lado, le respondía con lo mínimo o directamente con silencio. La casa, antes hogar, se convirtió en un campo minado. No explotaba nada, pero todo dolía. A veces lloraba en el baño. Lo hacía en voz baja, creyendo que no la escuchaba. Yo sí la escuchaba. Pero no reaccionaba. Porque ya no quedaba nada que proteger. Nada que consolar. Otras veces se me quedaba mirando como buscando una grieta en mí, una señal de que aún podía volver a entrar. Pero todo lo que podía romperse ya estaba roto. Una noche, mientras miraba una serie sin prestarle atención, se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. Solo me miró. Si queréis que me vaya, decímelo. No le respondí. Apagué la tele, me levanté y me fui a la habitación. No por falta de palabras. Sino porque ya no valía la pena usarlas. El veredicto estaba escrito. Solo faltaba que ella lo aceptara. Y lo hizo. Unos días después, llegué del trabajo y encontré su valija junto a la puerta. No había escuchado preparativos. Ni movimientos. Todo estaba en silencio. Un silencio distinto esta vez. Un silencio final. Estaba en el sofá, con los ojos enrojecidos, mirando el suelo. Sin drama. Sin súplicas. Solo derrotada. Sé que no me vas a perdonar. Y ya no hay nada acá que se pueda arreglar, no. Negué suavemente con la cabeza. Le dije. No. No hubo necesidad de más. Se levantó, tomó su valija, y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo. Se giró. Buscaba algo en mi cara. Una señal. Un gesto. Lo que fuera. Pero yo solo la miré, sin moverme. No había nada más que darle. Lo entendió. Y se fue. Cerré la puerta sin apuro. No me sentí mejor. Ni peor. Solo, más vacío. Me senté en la silla del escritorio. La misma donde había impreso las fotos. Miré el lugar como si aún quedara el eco de esa noche. Pero no había eco. Solo restos. Como después de una tormenta que arrasa con todo. Las semanas que siguieron fueron grises. La gente notó que ya no estaba, pero casi nadie preguntó. ¿Algún vecino se animó a soltar un «¿todo bien?» Respondí con evasivas. No porque me costara hablar. Sino porque ya no había nada que decir. Luis desapareció del edificio 2 días después. Ni un adiós. Ni una explicación. Solo dejó las llaves y se evaporó. Así terminan los terceros en estas historias, sin nombre, sin coraje, sin memoria. Nunca me interesó enfrentarlo. No hacía falta. Las imágenes que yo tenía eran más fuertes que cualquier golpe. Un día, mientras limpiaba el armario, encontré una nota escondida entre mis camisas.
La había dejado antes de irse. Supongo que pensó que iba a importarme. Lamento haber arruinado lo que fuimos. Vos siempre fuiste más de lo que yo merecía. Ojalá un día entiendas que esto no fue tu culpa. La leí sin apuro. Sin emoción. Ya nada podía dolerme. Guardé la nota en una caja, junto con otras cosas que no quise tirar. No por nostalgia. Por memoria. Para no olvidar en qué momento dejé de cuidar lo que era mío. Y para no volver a permitir que alguien lo destruya sin que yo lo vea venir. Volví a dormir en la cama que alguna vez fue nuestra. Volví a usar las mismas tazas, los mismos platos, a caminar los mismos pasillos. Pero nada era igual. Todo seguía en su lugar, pero el mundo ya no encajaba. Aprendí a desconfiar del silencio de los otros y del mío. Aprendí a leer entre líneas, a no taparme los ojos con excusas. A entender que, a veces, lo que se rompe no suena. Y que seguir a alguien no siempre es para descubrirlos a ellos. A veces es para confirmar lo que uno ya sabía, pero no quería aceptar. El primer domingo sin ella, la casa me pesaba diferente. No por lo que faltaba, sino por lo que sobraba. Encendí la cafetera solo para mí, preparé una taza, y la dejé a medio tomar. No tenía hambre. No tenía prisa. Solo estaba yo, en medio de un eco interminable. Un silencio que ya no era conflicto, pero que tampoco era paz. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Un pelo suyo en la almohada. El hueco en el colchón donde solía dormir. La forma en que la cortina del baño tardaba más en moverse. Era como si su ausencia estuviera viva. Como si la traición no se hubiera ido con ella, sino que se hubiera quedado a vivir conmigo. Una noche, revisando carpetas viejas en la computadora, me topé con fotos de un viaje a Ximena. Sonreíamos. Comíamos pasteles. Nos mirábamos como si fuéramos invencibles. Cerré la carpeta sin pensarlo demasiado. Ya no eran recuerdos. Eran evidencia de una versión falsa de nosotros. De mí. Ahí entendí que la herida no era solo lo que hizo. Era darme cuenta de que todo lo demás, lo que habíamos construido, se venía abajo con el mismo golpe. Era la sensación de haber vivido una historia en la que yo era el único creyente. De haber actuado una película cuyo guión alguien más había reescrito sin avisarme. Una noche, ya bastante tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ¿estás bien? No necesitaba ver el nombre. Sabía que era ella. No respondí. No por enojo. No por orgullo. Sino porque ya no tenía nada más que darle. Mi silencio era todo lo que me quedaba, y se lo había ganado. Ella se llevó sus cosas, sí, pero la voz me la había quitado mucho antes, esa noche en que entró al edificio de Luis. Todo lo que yo necesitaba decirle ya lo había dejado sobre su almohada. Tinta, papel y verdad. Bloqueé el número. Cerré el teléfono. Me acosté mirando el techo. No sentí rabia. No sentí alivio. Sentí certeza. La certeza de que el cierre no llega cuando se habla. Llega cuando ya no importa escuchar la explicación. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. No fue épico. No fue inmediato. Solo fueron días. Días que dolían menos. Días en los que la cama ya no olía a ella. Días en los que podía mirarme al espejo y no sentirme incompleto. Me acostumbré al espacio. A la rutina sin testigos. Aprendí a estar conmigo, sin necesidad de que alguien más validara mi existencia. Me volví más atento. Más frío, tal vez. Pero también más real. Nunca más volvería a ignorar una intuición. Nunca más iba a fingir que una risa sin alma era solo un mal día. Ahora sabía que las traiciones no empiezan con besos. Empiezan con miradas que se pierden, con silencios que se alargan, con una taza lavada sin hablar. Hoy, cuando alguien me habla de confianza, tardo unos segundos en responder. No porque no crea en ella.
sino porque sé lo fácil que se rompe. Y lo difícil que es volver a construirla. Ya no soy el hombre que imprimía fotos temblando. Soy otro. Uno más consciente. Más firme. Y aunque las heridas hayan cerrado, las cicatrices todavía tienen voz. Y la mía me habla cada tanto. Me recuerda que todo empezó con una frase dicha con demasiada calma. Necesito salir sola para despejarme. Y que ese día, no solo descubrí su secreto. Descubrí cuánto había perdido mucho antes de verla cruzar esa puerta.